Doctor, Hola Ignacio, ¿me escuchas? doctor, sí, sí, se le escucha bien. ¿Usted ¿Sí? llega a escuchar? ¿Se ve o Sí, se ve? sí, sí, doctor. Se ve. Ya, Ok. perfecto. Antes que nada, queremos agradecerles a los presentes en esta quinta sesión de la relación del derecho constitucional con las diversas ramas del derecho. El día de hoy tenemos a un ponente bastante distinguido, es el doctor Helber Ramírez Cueva. El doctor tiene un título profesional de abogado otorgado por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Cuenta con una segunda especialidad en Derecho Procesal Civil. Tiene una maestría en Derecho Civil, una segunda especialidad profesional en Derecho Notarial y Registral, una maestría en Derecho del Trabajo y es doctor en Derecho también por la Universidad Católica Santa María. Hoy por hoy se desempeña como docente de los cursos de Derecho Procesal Civil y Derecho Civil. Quería agradecerle, doctor, por estar aquí presente y creo que podemos comenzar a hablar de este tema tan bonito. Primero, Ignacio, permíteme agradecer al Cuerpo de Estudios Jurisdictio, ¿sí? A su comité organizador por la invitación para esta jornada académica, ¿no? Para hablar de este tema apasionante y sobre todo bastante discutido. Agradecerte también, Ignacio, por el acompañamiento como moderador hoy día, ¿no? Pese a ser domingo, pero bueno, es una fecha importante para poder capacitarnos. Para cumplir con el tiempo que me indicaron, quiero empezar a contextualizar este tema de la constitucionalización del derecho. ¿Qué debemos entender o cómo, de alguna manera, este tema ha ido cobrando vigencia y ahora es discutido constantemente? Allá por el año 94, por el año 98, sin obviamente irme más atrás, algunos autores, como Luis Joseph Faveriu o el doctor, el jurista Ricardo Guastini, italiano, ellos hablaban de la unidad del derecho. Ellos hablaban de la constitucionalización del ordenamiento jurídico. ¿Y esto cómo lo debíamos entender? De alguna manera, uno se hacía la pregunta, ¿el Estado cómo es que está constitucionalizando el derecho o de alguna manera, cómo se puede percibir, qué características pueden aparecer para entender que ese Estado, su derecho está siendo constitucionalizado o en todo caso camino a? Y algunas características se desprenden de estos autores, como el tema de una justicia constitucional especializada. ¿Y a qué se refiere este tema de la justicia constitucional especializada? ¿No? A tener, obviamente, organismos jurisdiccionales expertos propios en esa materia. Nosotros, en nuestro sistema, tenemos, por un lado, la Corte Suprema, con algunos órganos jurisdiccionales de esta especialidad, pero también tenemos una justicia constitucional en el marco del Tribunal Constitucional. Entonces, por ahí ya podemos percibir a nuestro público virtual que nos escucha, de alguna manera, algunas estas características que se van dando. Luego, una constitución rígida, es decir, que esta constitución consagre mecanismos rígidos, ¿para qué? Para que no sea tan fácil de reforma, para que no sea tan fácil sus modificaciones, sino más bien que sea permanente, ¿no? Y en caso de querer cambiar, obviamente haya que recurrir a mecanismos de orden un poco más grandes. Y sobre todo esta característica, ¿no? La eclosión de los derechos fundamentales. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, la permanente protección de los derechos fundamentales. Y doctor, y con estas características sobre el tema de la constitucionalización del derecho, es decir, hoy en día podemos seguir entendiendo de manera clásica, de manera común, a la constitución política. Entonces, se abre ahí un paréntesis y empezamos a trabajar el tema
o se oyen estas voces de la constitución jurídica. ¿Y qué quiere decir esto de este puente entre una constitución política y la jurídica? Nos ponemos a pensar y decimos, en esos años atrás, donde obviamente no, vamos a decir, no estaba en boga esta constitucionalización, los derechos fundamentales eran un tema referencial, un tema, vamos a decir, de segundo plano. Pero con esta constitución, con la etiqueta de jurídica, pasa todo lo contrario. Se convierte en el punto central, en la columna vertebral de la Constitución, la protección de los derechos fundamentales. Entonces, al tener esa etiqueta de jurídica, hoy en día resaltamos ¿qué cosa? La protección de los derechos fundamentales. Esto lo digo para contextualizar el tema del marco civil y del proceso civil. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Recordemos que nosotros, nuestro Código Civil es del año 84, es decir, es una norma preconstitucional. ¿Preconstitucional a qué? A nuestra actual Constitución. El Código Civil, el último que tenemos, del año 84, vamos a decir, nace a partir de la Constitución del año 79, pero es anterior a nuestra actual Constitución. Con este punto de referencia, ¿qué quiero decir? Que la jurisprudencia, de alguna manera, del Tribunal Constitucional ha venido cobrando, o mejor dicho, impactando en todos los cuerpos del cual está conformado el Código Civil. Y me permito sugerir algunas jurisprudencias para entender este tema. ¿Cómo es que el Tribunal Constitucional, de alguna manera, a través de su jurisprudencia, ha ido sentando algunas bases que no están en el Código Civil? Eso es lo interesante de esto, doctor. Es decir, el Tribunal Constitucional, a partir de este mecanismo jurisprudencial, ha ido, de alguna manera, desarrollando algunas instituciones, algunos cuerpos normativos que forman parte del Código Civil. Así es. Tengo algunas jurisprudencias que me he permitido desarrollar para comentarlas y poder entender con ejemplos más prácticos. La 2273 del año 2005, un caso de habeas corpus. Este involucra al libro del derecho de personas del Código Civil. Vamos a ver cómo el Tribunal Constitucional, a partir de su razonamiento, empieza con esto que yo decía, la eclosión de los derechos fundamentales. Los va a poner en primer plano. En esta sentencia, conocida como el caso Karen Mañuca Quirós Cabanillas, desarrolla el derecho a la identidad. Lo pone desde su dimensión objetiva y subjetiva, hace todo este desarrollo, ¿no? La famosa identidad estática y dinámica que todos hemos escuchado. Pero la pregunta sería, doctor, ¿y eso está en el Código Civil? Ese desarrollo, ese nuevo enfoque que se le da a este derecho, ¿está en el Código Civil? ¿Cómo así el Tribunal Constitucional puede gestar este desarrollo si es algo que no está en la ley, no está positivizado? Empezamos a entender algo. Este marco, nuevo Estado constitucional de derecho, que viene a constitucionalizar prácticamente todo, ¿qué está haciendo? De alguna manera, ya vemos que no necesitamos de un desarrollo legislativo de los derechos fundamentales, sino que los derechos fundamentales, ¿qué está pasando? Tienen vida propia. De alguna manera, se están volviendo independientes de un desarrollo legislativo. Y en esta sentencia justamente desarrolla ello el Tribunal Constitucional en el libro del Código Civil referido al derecho de personas. Otro caso referido a este libro, el caso 4972-2006, proceso de amparo, caso Corporación Meyer. ¿Y qué dijo el Tribunal Constitucional? ¿Quiénes son los titulares de los derechos fundamentales? En este libro, lo primero que todos vamos a escuchar es las personas. Pues. Ellos son los titulares primarios. Pero el tribunal, ¿qué dice? Oye, hay titulares primarios, pero también tenemos titulares secundarios. ¿Y quiénes vienen a ser? En esta sentencia, obviamente, desarrolla el tema de los derechos fundamentales de las personas jurídicas.
Entonces, si nosotros nos volvemos a hacer la pregunta, ¿y dónde está ello en el Código Civil? Mira la transversalidad que tiene la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y que obviamente tiene un impacto jurídico en el Código Civil. Si avanzamos todavía vamos a encontrar algunos otros aspectos. Si nos vamos al de familia, creo particularmente es donde, respecto de todos los cuerpos del Código Civil, es donde ha tenido un mayor impacto. Recordemos el tema de la familia. El Código Civil recoge o reconoce a la familia matrimonial y a la familia, vamos a decir, enmarcada dentro de la unión de hecho, ¿no? Con los requisitos propios que se establece para hacer este reconocimiento de la convivencia formal. Pero el tribunal no se queda ahí, no se queda con ese modelo de familia que está en el Código Civil, va más allá. Y como todos sabemos, ha reconocido la familia monoparental, la familia ensamblada, ¿no? La monoparental, padre o madre de manera singular que se queda con los hijos, o en todo caso las familias ensambladas, ¿no? El padre con sus hijos, la madre con sus hijos, y que obviamente forman una familia. Y la pregunta que vuelvo a hacer, ¿y ese reconocimiento legal en el Código Civil? Entonces, veamos la transversalidad que ha tenido el tema constitucional dentro del desarrollo del Código Civil, que se ha ido gestando a través de este desarrollo jurisprudencial y ha ido, de alguna manera, mutando las instituciones dentro del Código Civil, lo cual años atrás era impensado. Otro caso referido al tema de familia, el 1817 del año 2009, un proceso de habeas corpus contra dos menores de iniciales Jarra y Bra. Y en esa sentencia reconoce el derecho fundamental a tener una familia. Y así como estas sentencias, se han ido reconociendo otro tipo de derechos fundamentales. En temas de derechos reales, y estoy hablando cuerpo por cuerpo del Código Civil, en temas de derechos reales, doctor, y ahí, ¿cómo ha sido el desarrollo? ¿Cómo podemos entender esta constitucionalización del derecho? ¿Cómo podemos entender esta constitucionalización del derecho? De alguna manera, se puede verificar el desarrollo del derecho de propiedad. ¿Y qué mencionó el Tribunal Constitucional respecto del derecho de propiedad? En el caso 7369-2006, proceso de amparo. Este es del caso Centro Esparcimiento El Potao. ¿Y qué dijo en esta sentencia? Era un caso contra un ciudadano coreano, un tema penal. Pasan los años y se le absuelve a este ciudadano coreano. Y en el interín del proceso se establece una cautelar contra unos vehículos. Entonces los familiares, ¿no?, una vez que falleció esta persona que fue absuelta del proceso penal, reclaman, vamos a decir, la titularidad de esos vehículos. Y este Centro de Esparcimiento del Potao les dice, no, bueno, yo te voy a entregar los vehículos una vez que tú me pagues, ¿no?, por ese depósito. Entra a tallar el Tribunal Constitucional y dice, perfecto, las personas tienen el derecho fundamental a la propiedad, a tener una cosa, pero hay algo más que el derecho fundamental. Lo voy a desarrollar. El derecho a la indemnidad de la propiedad. Es decir, que se respete ese tener una cosa, pero en caso esa persona tenga que estar, o esa persona tenga que ser desprovista de esa cosa, sea por criterios razonables y no arbitrarios como el que se da en este caso. Y si nosotros reiteramos la pregunta que hemos venido haciendo, ¿y eso dónde está en el Código Civil? Entonces, veamos este fenómeno que está ocurriendo, no solamente en el tema civil, que es el tema que me corresponde hablar hoy día, sino en diferentes ramas jurídicas que seguro otros especialistas han ido contando o explicando cada una a detalle. Yo me he permitido hacerlo a través de casos para que se entienda este fenómeno. ¿Cómo es, ¿no?, la transversalidad, ¿no?, y que todo
todo el ordenamiento jurídico está impactado ¿de qué? De la Constitución. No hay una sola isla o un polo en el ordenamiento jurídico que de alguna manera no sea impactado por la Constitución. No conforme con el derecho de propiedad en el libro de derechos reales, pasemos a contratos. 5311-2007, proceso de amparo. Compañía distribuidora sociedad anónima. Un tema era sobre un arbitraje, pero el tema detallado era sobre unas cláusulas penales. Esta compañía demanda al centro de arbitraje y a COFIDE, si mal no recuerdo, respecto, ¿qué es lo que había pasado? No se cumplió, era un contrato para construir 4 hoteles, y no se había cumplido justamente esta construcción de estos 4 hoteles, lo que había conllevado que la cláusula penal ascienda más o menos 36 millones y pico de dólares. Tema excesivo. Entonces, perfecto. El Tribunal Constitucional nuevamente, que dice en este caso, todos tenemos un tema de libertad contractual, tema de autonomía privada al resolver los contratos. Pero no puede ser óbice para que justamente haya situaciones irrazonables, situaciones desproporcionales. Entonces, vamos viendo, muchachos, con estos ejemplos y las personas que nos están escuchando, toda esta gama o este impacto que tiene la constitucionalización del derecho, donde prima justamente la protección de los derechos fundamentales. Esto en un Estado de Derecho era impensado. Era impensado. Pero justamente en el camino hacia el Estado constitucional de derecho, vemos ahora otros criterios. Ya no solamente tenemos un juicio famoso de subsunción, el tema del supuesto de hecho y la consecuencia jurídica, ¿no? Ahora tenemos en el camino otra serie de reglas con las cuales tenemos que ir resolviendo los conflictos. Y eso justamente lo ha traído esta constitucionalización del derecho. En tema de sucesiones, otro tema relacionado, obviamente, al derecho civil, pero que también ha sido transversal o impactado por el Tribunal Constitucional. Sentencia 3347 del año 2007, un caso de la Pontificia Universidad Católica contra la herencia dejada por José de la Riva Agüero. Un caso conocido público, ¿no? Un caso conocido por todos. ¿Y qué se dijo, no? Ahí el Tribunal Constitucional desarrolla el tema del derecho sucesorio y dice que este derecho sucesorio de alguna manera tiene algunos ámbitos particulares, tiene un ámbito social, tiene un ámbito en la familia, cosas que el Código Civil no indica, no señala. O como les repetía, ¿no? El tema del derecho a heredar del cónyuge, y que lo iguala con el tema de la conviviente, ¿no? Con la concubina formal. Hoy en día todos sabemos que justamente este concubinato formal, la unión de hecho, goza de este derecho. Entonces, vamos viendo algunos supuestos que se van presentando en el derecho procesal civil, en el derecho civil, que de alguna manera son transversales. Y con estos ejemplos he querido poder comprender este tema que está puesto en debate, ¿no? Que es la constitucionalización del derecho. Casos prácticos, casos reales, casos existentes, que se han ido resolviendo así, de esta forma, a través del desarrollo jurisprudencial del tribunal, se han ido, entre comillas, desarrollando algunas instituciones dentro del Código Civil. Entonces, entendamos este nuevo fenómeno en aras obviamente de la protección de los derechos fundamentales. Ese es el sentido, ¿no? Ese es el sentido que tiene esta constitucionalización del derecho civil. Si esto de alguna manera lo enmarcamos ahora dentro del proceso civil, ustedes me preguntarán, los que me escuchan, y este mismo impacto ha tenido dentro del proceso civil, ya no dentro del ordenamiento sustantivo como hemos venido ejemplificando con estos casos. Y en el proceso civil, ¿cómo está impactando esta constitucionalización? Y lo mismo, yo les puedo decir o puedo afirmar
como lo he leído en algunos libros de algunos autores, que dicen que el proceso es la principal garantía o es la primera garantía. Y uno se puede preguntar, pero doctor, ¿y el amparo? Doctor, el habeas corpus, doctor, el habeas data. Esas no son las garantías que establece la Constitución. Pero yo les hago una pregunta. ¿Y cómo se traduce un amparo? ¿Cómo se desarrolla un habeas data? ¿Cómo se traduce un habeas corpus? No es a través de un proceso. Entonces podríamos decir que es la garantía de las garantías. ¿Y sí? Pasa exactamente lo mismo. Pasa exactamente lo mismo dentro del tema procesal. Recordemos que este derecho procesal de alguna manera viene a ser una rama bastante discutida porque obviamente el legislador va optando por algunos sistemas procesales o algunas reglas procesales, mejor dicho. Entonces, hay que controlarlo ese legislador, hay que ir controlándolo. Y obviamente, este proceso hay que, vamos a decir, ponerlo en el marco o igualarlo o que siempre vaya de la mano con la Constitución, ¿no? Y ahí seguro muchos de ustedes eh, han escuchado de estos derechos, que son justamente garantías procesales, pero en el marco de la constitucionalización del proceso, terminan siendo derechos fundamentales. Por dentro del proceso, un tema adjetivo, un tema formal. ¿Podemos hablar de la presencia de derechos fundamentales? Pues sí, tenemos garantías procesales. Con algunos ejemplos puedo de alguna manera ejemplificar mejor ello, ¿no? La tutela jurisdiccional efectiva. Un concepto que aparece en todos los códigos procesales. Y en el Código Procesal Civil es el artículo número 1, es el primer principio, sumamente desarrollado, ¿no? Con el acceso a la justicia, con la efectividad de la resolución judicial, con la defensa eficaz de la contraparte. Entonces, miren cómo es que vamos desarrollando los derechos. Otro derecho, el debido proceso. Dentro de este debido proceso, ¿qué es lo que contiene, no? Plazo razonable, motivación, derecho de defensa, derecho de prueba, pluralidad de instancias. Justamente todos estos derechos de alguna manera se vuelven consustanciales, inherentes. Los tenemos todos los justiciables. Nadie nos puede negar esos derechos. Y terminan siendo justamente estas garantías procesales que tenemos todos los ciudadanos, dentro del marco, obviamente, de un proceso. Entonces, miremos también cómo es que, de alguna manera, esta constitucionalización del derecho, como lo indicaba al principio de la ponencia, ¿no? Impacta en todas las ramas jurídicas. Hay una rama jurídica donde no se vea este tema. La clase de hoy día, obviamente, o esta jornada académica, me permite desarrollar el tema del Código Civil y del tema del proceso civil. Entonces, a los que me escuchan, vamos viendo el tema, de alguna manera particular, porque algunos podemos estar de acuerdo, otros no, pero creo que de alguna manera este fenómeno de la constitucionalización del derecho, de alguna manera ha traído o pone en primer piso la protección constante de los derechos fundamentales. Puede haber, obviamente, algunos que de alguna manera no podamos concordar con ello, ¿no? Yo simplemente pongo esto en debate, lo voy a decir para de repente generar algún tipo de discusión. Si este fenómeno constitucional está impactando en todas las esferas, en todas las ramas jurídicas, de repente
es una especie de control del poder. De alguna manera ustedes me dirán, ¿y este Tribunal Constitucional de alguna manera también no habrá que controlar o no se puede autocontrolar? Y lo digo por algunas cosas, y pongo algunos ejemplos. Los famosos fallos contra ley, o fallos contra la ley. Recordarán el caso Fetratel, ¿no? Contra los trabajadores de Telefónica, donde el tribunal reconoce que los trabajadores también tienen derecho, en los casos de despido, al tema de la reposición, lo que no está previsto en la ley. Y uno se pregunta, claro, doctor, pero eso lo está haciendo en aras de proteger aún más los derechos fundamentales. Perfecto, ahí no discutimos, pero ¿y la ley? ¿Cuál sería ese término medio para que también no abusar? O las famosas sentencias estructuradas, ¿no? Los famosos estados de cosas inconstitucional, ¿no? Que de alguna manera en las sentencias el Tribunal Constitucional establece una especie de políticas públicas, ¿no? Hacia adelante, hacia el futuro, ¿no? Para mejorar, ¿no? Como el caso del hacinamiento de los penales, que hemos visto en esta época. Y ustedes me dirán, pero doctor, también lo hacen en aras de proteger los derechos fundamentales. ¿Pero hasta qué punto? ¿Cuál sería ese punto medio? Eso no es labor del Ejecutivo. Entonces, de alguna u otra manera, vemos que este tema de la constitucionalización del derecho es un tema coyuntural, es un tema del que podemos conversar largo y tendido, ¿no? Pero en esta oportunidad he querido explicarlo a través de casos. Creo que con algunas sentencias de las que he ido mencionando, se puede entender de mejor manera este tema que de repente teóricamente es muy difícil de comprender, pero creo que con los ejemplos de repente se hace un poco más didáctico, más simple de poder, eh, vamos a decir, estar a tono de lo que significa este fenómeno. No sé, Ignacio, yo ahí no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud de lo que hemos venido charlando. Sí, doctor, muchas gracias antes que nada eh, por los casos. Sería bueno también que me los pase por interno para yo poderlos publicar, ¿no? Para el conocimiento de los demás participantes. Doctor, si hay ciertas dudas, ya que estamos hablando de una constitucionalización del derecho civil y del derecho procesal civil. Personalmente tengo determinadas dudas con respecto a dos puntos muy claros. El primero es una tendencia judicial que se ve latente hoy en día cuando uno habla de el proyecto de vida, ¿no? En aquellos casos en los que eh, se incumple la obligación, sea contractual o sea una obligación extracontractual, se ve que determinados jueces optan por decir no se ha dañado el proyecto de vida. ¿Por qué? Porque esto es la imaginación de aquel que ha sido víctima del incumplimiento de la obligación. Sin embargo, hay otros jueces que dicen no, hay un proyecto de vida que debió ser respetado. Podemos dar diversos ejemplos de este tema, pero quisiera saber con respecto a la Constitución, ya que en el artículo número 22 de la Constitución nos habla de un desarrollo adecuado de la personalidad, un desarrollo adecuado de la vida, podríamos decirlo así. ¿Cómo tendría que reaccionar un juez ante un incumplimiento de obligación que perjudique el desarrollo de la vida de las personas? Muchas gracias por la interrogante, Ignacio. Y sí, es un tema bastante discutido en el seno de un proceso judicial, el tema del proyecto de vida. Yo lo que te podría decir a partir de mi experiencia, dentro de un proceso civil, obviamente, ¿no? Al momento de nosotros, de alguna manera, poder desarrollar el tema del proyecto de vida, siempre tiene que estar acompañado de medios probatorios, ¿no? Solamente alegarlo, Ignacio, no bastaría dentro del marco de un proceso civil. Habría que acompañarlos con pruebas que realmente, de alguna manera, demuestren o convenzan al juez que realmente
se ha afectado este proyecto de vida, ¿no? Si bien es cierto, nosotros tenemos un derecho fundamental de desarrollo, pero siempre dentro del marco de un proceso civil, yo te podría decir, no basta solamente alegarlo o ejemplificarlo, ¿no? Tendríamos que realmente demostrar en el caso en concreto, porque cada caso es distinto, ¿no? En el caso en concreto, que realmente se ha afectado dicho proyecto de vida, ¿no? Sin perjuicio de ello, decir que la teoría de este proyecto de vida, ¿no? Del doctor Fernández Cesarego, hoy en la actualidad es bastante discutida, ¿no? Es bastante discutida. Pero es lo que yo te podría decir dentro del marco del proceso. Tampoco, o sea, no basta simplemente alegarlo o darle ese aspecto constitucional, ¿no? Dentro del proceso civil, de alguna manera, tenemos que acreditar esa situación, que realmente haya ocurrido, ¿no? Porque también sería irracional de repente por parte del juez acoger estas teorías, pero que no tengan un acompañamiento, ¿no? Que el juez, de alguna manera subjetiva, diga, no, sí, en el caso en concreto me parece que ha pasado ello, ¿no? También si lo dejamos en ese punto, podría generarse algunas situaciones de alguna manera irrazonables, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta, Ignacio, a tu interrogante. Muchas gracias, doctor. Y la segunda pregunta que tendría yo para usted sería, en aquel caso, cuando se hablaba de la identidad, conocemos que existe la identidad estática, la identidad dinámica, y la verdad hoy en día existen diversos programas reality, que eso es, ya todos sabemos que existe un formato especializado en decirte, la prueba de paternidad salió positiva, salió negativa. Y por muy sorpresivo que sea, en la mayor parte de casos suele ser negativo, ¿no? No es el padre aquel que señalaban como tal. Y se presenta esta figura de desafiliación, ¿no? Entonces, doctor, yo quisiera consultarle también qué debería hacer el magistrado cuando se le presenta un caso con prueba de ADN en mano y es desafiliación, pero de determinados niños, podría decirse, o incluso mayores de edad que ya han desarrollado una personalidad, que ya pueden identificar a papá, mamá, ya tienen un apellido, sus amigos le pueden decir por tal apellido. ¿Cómo tendría que reaccionar el magistrado? Bueno, nuevamente agradecerte por la pregunta, Ignacio, y me permite responder con un ejemplo, como lo he venido haciendo en esta ponencia. Particularmente tuve un caso, más o menos les comento. Eh, el padre, que era mi cliente, mi patrocinado, reconoce a la menor. Aproximadamente transcurren unos 6, 7 años, si mal no recuerdo, y recién ahí le empieza a generar dudas, si realmente era su hija o no. Pero bueno, vamos a decir, buena fe, ¿no? Bueno, se encariñó con la menor de alguna manera. Y la madre, por ABC motivos que no vienen al caso, lo demanda por alimentos, pensión de alimentos. Obviamente ya se empieza a generar mayor discrepancia entre ellos, ya el padre empieza a hacerse más preguntas, ¿realmente será mi hija, no será mi hija? Y no paga. Transcurre el proceso de alimentos y llega hasta la etapa de omisión a la asistencia familiar. Se genera la orden de captura, ¿no? La requisitoria, porque de alguna manera no cumplía con el pago de la pensión. En el interín de este proceso de alimentos y de esta denuncia de omisión a la asistencia familiar, nosotros interponemos la demanda de impugnación de paternidad. Y resulta que no era el padre. Yo les hago la pregunta, ¿y la madre no lo demandó y denunció de forma abusiva? ¿Realmente no sabía que no era el padre? Y pasa algo peculiar todavía. Perfecto, se demuestra que no es el padre, pericia de parte y pericia, prueba de ADN dentro del proceso judicial.
y pasa algo. El juez dice esto, perfecto. Las pruebas son irrefutables. No es el padre. No hay manera de que siga siendo padre. No hay manera, hay que impugnar ese reconocimiento. Pero dice algo, referido justamente a los derechos fundamentales. Identidad, resaltó. Contra el hecho objetivo de que no es el padre, yo no puedo decir nada. Pruebas son contundentes y punto. Pero hay un tema acá. La menor tiene 7, 8 años, no recuerdo bien, 7, 8 años. Y el tema de su identidad, yo no le puedo cambiar la identidad así por así. Vamos a hacer algo. Si bien es cierto, tú ya no vas a tener la obligación legal como padre, porque obviamente las pruebas son irrefutables, pero el tema de la identidad hay que tocarlo con pinzas. Voy a mantener el apellido que tenía la menor, es decir, de la persona que no era el padre biológico. Hasta que por ahí de repente aparezca el verdadero padre biológico y bueno, inicien las acciones legales correspondientes, etcétera, etcétera. Pero en este momento, en aras de proteger la identidad de la menor, era una menor, voy a mantener el apellido. Pese a que tú ya no tienes obligación legal. Pero mira con este ejemplo, con este caso, que lo pude llevar Ignacio, cómo es que el juez de alguna manera ponderó esta situación. Acá hay un derecho fundamental en juego. Y le dice, no, voy a respetar esta situación. Entonces, vemos, ¿no? Con este caso de alguna manera, esa eclosión de lo que yo he venido diciendo, de los derechos fundamentales, cómo están en el primer plano. Son los protagonistas hoy en día del derecho. Luego, habrá algunas otras situaciones respecto de estos temas de filiación, obviamente, si son matrimoniales, extramatrimoniales, que, bueno, servirán para otros casos, pero el ejemplo que les he puesto es un caso real y concreto, ¿no? Donde obviamente se respetó esta situación del derecho a la identidad de la menor, pese a que no era el padre biológico. Esa sería mi respuesta, Ignacio. Espero haberla podido responder con este ejemplo. Muchas gracias, doctor. Claro que sí. Nos hacen una pregunta desde el chat del Zoom, la señorita Ana Ocupa. Nos dice, buenas tardes, felicitaciones por la excelente ponencia. Tengo una pregunta. Si este fenómeno de la constitucionalización de alguna manera permite una protección constante de los derechos fundamentales, ¿cuáles son los problemas que observan algunos juristas para criticar el avance de este fenómeno? Justamente lo que decía al final de mi ponencia, ¿no? Yo hablaba justamente, está bien, ¿no? Que se respeten los derechos fundamentales, que se protejan, que tengan esta protección constante, ¿no? Pero también recordemos que justamente este fenómeno viene a controlar, a limitar los poderes, a no tener esas conductas, vamos a decir, desproporcionales. Y la pregunta sería, respecto del Tribunal Constitucional, obviamente, ¿y hasta qué punto? ¿Cuál sería ese punto donde el tribunal también tiene que decir, ¿no? Oye, bueno, a esta zona yo no puedo entrar. Bien, es cierto, no debe haber ninguna isla en el derecho que no tenga, vamos a decir, o que no sea impactada por la Constitución, pero ¿cuál es ese punto central para también no generar algún tema de abuso? Y justo ponía esos dos últimos ejemplos, ¿no? Los fallos contra leyes. Y he puesto el caso Fetatel. Un caso que la norma no dice que se debía reponer, pero el tribunal dice, bueno, sí, que se reponga. No digo que esté bien, no digo que esté mal, simplemente lo pongo en la mesa de diálogo para debatirlo, discutirlo. O estas sentencias estructuradas, como lo digo en los casos de estado de cosas inconstitucional, ¿no? Este tema de ejecución de políticas públicas. Los órganos jurisdiccionales son competentes para establecer ello. Eso no es labor del Ejecutivo. Y todavía no, pone plazos, pone formas de hacerlo, le dice cómo hacerlo, entre comillas, en aras de la protección de los derechos fundamentales. Sí, perfecto. Pero, ¿y hasta dónde? ¿Hasta dónde puede avanzar ello? No estoy diciendo que esté bien o está mal, simplemente como digo, lo pongo
a discusión, a debate con todos, ¿no? Para poder, obviamente, entender hasta dónde puede avanzar este fenómeno. Creo que camina de una manera positiva. Creo que los resultados son números positivos respecto de este fenómeno, ¿no? Pero también había que tomar con pinzas algunas situaciones que estoy ejemplificando. El Tribunal Constitucional, de alguna manera, en los procesos judiciales controla las resoluciones del Poder Judicial. En estos amparos contra resolución judicial, habeas corpus, de alguna manera controla que esas resoluciones no afecten derechos fundamentales. Contra el Congreso, a cada rato, ¿no? Acción de inconstitucionalidad, ¿no? Y le baja el piso al Congreso. Y así, de alguna u otra manera, contra el Poder Ejecutivo, ¿no? Como lo venía diciendo con este tema de las sentencias estructuradas, que de alguna manera establecen políticas públicas. Entonces, la pregunta nuevamente sería, ¿hasta dónde va a avanzar? ¿Y al tribunal quién lo controla? ¿Cuál es ese límite? ¿Cuál es ese autocontrol? ¿No? Son cosas que uno podemos conversar largo y tendido, ¿no? Pero que siempre será para generar, obviamente, debate, discusión. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal, no, simplemente lo pongo en la bandeja de la discusión, ¿no? Para ver, algunos me dirán, sí, doctor, está bien, no, doctor, creo que también debe tener algún tipo de autocontrol. Pero creo que, respondiendo a la pregunta, creo que los avances han sido positivos, ¿no? Creo que los números son positivos, pero de alguna manera siempre con estos cuestionamientos que se pueden dar, ¿no? Por cualquier persona. Esa sería mi respuesta, Ignacio. Espero haberle podido contestar a la compañera que nos hizo gentilmente la pregunta. Muchas gracias, doctor. Hay una pregunta por parte del centro de estudios y la verdad me parece bastante congruente con respecto a la anterior pregunta, ¿no? Existe un avance con respecto a la constitucionalización del derecho civil, del derecho procesal civil, y esto suena más cuando hablamos, por ejemplo, de la oralización del proceso civil. Doctor, no sé si usted nos podría compartir si es que es esta manera oral con la que se pretende llevar hoy en día los procesos civiles tiene precedentes constitucionales o precedentes quizás internacionales para que se apliquen aquí en el Perú en resguardo de los derechos fundamentales. Primero, a ver, pongamos acá un hincapié en el tema de la oralidad, porque este es el tema de moda, entre comillas, que a cada rato estamos viendo en las distintas cortes del país, que empezó justamente en Arequipa, en el primero, tercer y séptimo juzgado civil y la primera sala civil. Pero hagamos un hincapié, este es un proyecto piloto que se inició, ¿no? con el Poder Judicial y el tema del CEJAS, ¿no? De la Organización de las Naciones Unidas, para mejorar obviamente el tema de la administración de justicia. Eh, lo que yo podría decirles es que no dejemos de lado nuestro Código Procesal Civil, que no es que ha perdido vigencia, el código sigue siendo el mismo, simplemente que este es un proyecto piloto en aras de mejorar justamente el sistema de administración de justicia, que exista, vamos a decir, predictibilidad en el tiempo, ¿no? Que una persona que se somete a un proceso sepa cuándo inicia, pero que sobre todo esto sepa por lo menos cuándo va a acabar. Entonces, dentro de este marco, que quiero decir, es un proyecto, el Código Procesal Civil está intacto. Doctor, para que se entienda, solamente en estos 3 juzgados se verifica esta oralidad, sí. Doctor, en otros juzgados se mantiene el proceso, vamos a decir, común que tenemos, sí, ha desaparecido. Pero dentro de este marco de la oralidad, yo me permito decir, y con experiencia, porque he estado llevando distintas audiencias dentro de este marco, a mí me parece que para nada, vamos a decir, desde mi perspectiva, para nada, de alguna manera genera un tema de una práctica abusiva de un derecho o que se pueda de alguna manera violentar o agravar algún derecho fundamental. Creo que tranquilamente se puede desarrollar este tipo de audiencias orales y hasta virtuales. Bueno, y en el momento que retornemos a la presencialidad, hacerlo oralmente
no conlleva ni transgrede ningún tipo de derechos. Esa es mi opinión particular. No recuerdo la sentencia, Ignacio, pero hubo una sentencia de la Corte Suprema en este sentido, que le decían, ¿por qué vamos a aplicar esta oralidad? Si la oralidad obviamente no está reconocida por una ley, no es lo vigente, ¿no? Y la Corte Suprema le contesta, oye, pero está bien, pero estamos contribuyendo al sistema de administración de justicia, estamos tratando de mejorar esto. Entonces, obviamente desde el punto de vista de la Corte Suprema, no reconocer a esta oralidad, era pues retroceder lo que se ha venido avanzando y con buenos resultados, buenos estadísticos. No será la solución a los procesos civiles. De repente habrá que generar algunas otras situaciones, ¿no? No será la solución definitiva, pero por lo menos contribuye, ayuda. Desde mi punto de vista, como lo vuelvo a repetir, Ignacio, en Chile creo que hubo un caso que declararon la constitucionalidad de este tipo de audiencias, ¿no? En Chile. Pero desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, Ignacio, yo creo, y obviamente te lo digo desde el punto de vista práctico, porque he llevado algunas audiencias, a mi particular entender, no generaría ningún tipo, vamos a decir, de vulneración contra algún derecho fundamental. De repente hay algunas audiencias que por su naturaleza, su complejidad, la cantidad de medios probatorios, los temas que están en debate, quizás se tienen que hacer de manera presencial, ¿no? Quizás. Pero creo que dentro del marco general, vamos a decir que el tema de la oralidad no repercute en violentar algún derecho fundamental. Esa sería mi respuesta, Ignacio, con esa sentencia de la Corte Suprema que la voy a conseguir, le voy a pasar el número para que ustedes la puedan revisar, pero se pronunció en ese sentido. Entonces, y solamente hacer hincapié, Ignacio, finalmente que el Código Procesal Civil sigue vigente, sigue vigente. Esa sería mi respuesta, Ignacio, espero poder haberla respondido. Sí, doctor, hay además una duda que justo también siguiendo esta línea de ideas es, creo, bastante importante, ¿no? ¿Cuáles son los errores quizás garrafales que usted puede encontrar en el Código Civil o en el Código Procesal Civil que usted diga, esto claramente contradice a la Constitución? Esto no debería ir o podría incluso mejorar. Ok, esto lo voy a responder desde un punto de vista subjetivo, porque obviamente todos seguimos algún tipo de sistema procesal, todos de repente nos acogemos a algunas teorías, ¿no? Sin perjuicio de ello, permítanme manifestar mi opinión. Y obviamente vinculado con el tema que es el derecho civil, el derecho procesal civil. Yo soy vamos a decir, respetuoso de las garantías, de las garantías. Una de ellas, y creo el principal principio dentro de un proceso, debe ser el tema de la imparcialidad del juez, del juzgador. Y cuando digo ello, de la imparcialidad del juzgador, me refiero obviamente a dos términos que siempre lo acompañan. La imparcialidad, no hacer no hacer lo que las partes deben de hacer dentro de un proceso, la independencia, no estar sujeto a subordinación. Entonces esos tres conceptos conjugan que los podemos denominar, vamos a decir, dentro del catálogo de la imparcialidad. Ese es el primer principio. Entonces todos estamos sometidos a un juez independiente, imparcial, con P, e imparcial. Neutro. Ni para un lado, ni para el otro. No beneficia a nadie. Creo que esa es la postura adecuada del magistrado. Pero cuando nos remitimos al Código Procesal Civil, hay algunas normas que me causan curiosidad, partiendo de este punto de vista constitucional. Una de ellas, que ha merecido un pleno casatorio y que seguro ustedes muy bien lo han leído, es la prueba de oficio. Yo me pregunto, doctor, el 194 dice algo. Cuando no le generan convicción los medios probatorios ofrecidos por las partes, el juez de manera
fundamentada, debe trabajar este tema de la prueba de oficio o la iniciativa probatoria del juez. Y yo me pregunto, ¿y esa balanza, cuando el juez trae medio probatorio que no lo ha traído la parte, esa balanza no se empieza a inclinar para un lado o para el otro? ¿No empieza a moverse esa balanza o para el lado del demandante o para el lado? No digo que el juez lo haga de manera indirecta, de manera directa, o sea, con el afán de ayudar a alguna de las partes, no digo eso, simplemente con el hecho de traer ese medio probatorio, esa balanza no se empieza a inclinar para uno o para otro lado. Y vuelvo a repetir, y ese juez no tenía que ser neutro, ese juez no tenía por qué entrometerse en los asuntos de las partes. ¿Por qué ese juez tiene que traer prueba? Esa no era obligación de las partes al postular su demanda, su contestación. No tenían todas las garantías. ¿Hay alguna restricción que la ley les diga no puedes probar con esto? Recordemos que el juez tiene que ser neutral, pero neutral a secas. ¿Por qué lo tiene que hacer? ¿No estaría de alguna manera esta actuación permitida por el Código Procesal Civil? Obviamente, yo no voy a discutir ello, pero no estaría colisionando con el tema del debido proceso, con el tema de esta imparcialidad del juez, o mejor dicho, incluso con la imparcialidad, ¿no? El juez no debe de hacer lo que las partes debemos de hacer dentro de un proceso. Entonces yo me pregunto, y me he permitido poner este ejemplo porque incluso la prueba de oficio ha merecido un pleno casatorio, el último, el 10º. Y si uno lee el pleno casatorio, 12 reglas, uno se pregunta, en algunos casos de esas reglas, ¿realmente se está consagrando la imparcialidad? No, juez, no te preocupes, que las partes no lo hazlo tú. Y yo me pregunto, ¿y en qué momento las partes no lo hemos podido hacer? O el juez tiene que suplir las deficiencias de las partes. ¿Eso se refiere a la prueba de oficio? Entonces, he tratado de, con esta respuesta, Ignacio, tratar de, con una norma que aparece en el proceso civil, verificar si transgrede con la Constitución. No espero que compartan mi posición, solamente la he esbozado y obviamente ustedes sacarán sus propias conclusiones, ¿no? Pero a lo que me refiero es eso, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué momento podría darse eso? ¿Está en juego la imparcialidad o no? No pasa nada, que lo haga el juez. El proceso tiene que contestar a la verdad, a lo que realmente sucedió, o el proceso es simplemente una resolución de afirmaciones fácticas, es decir, si yo menciono algo, yo lo pruebo. ¿Eso significa que el proceso está para resolver o para encontrar la verdad, lo que realmente sucedió? Algunos me dirán que sí, otros me dirán que no, ¿no? Pero bueno, otra vez lo pongo en la bandeja de discusión. He permitido dar esta respuesta, más o menos tocando estos dos temas. No sé, obviamente con el ejemplo, espero Ignacio, que se haya podido dar respuesta. Muchas gracias, doctor. Sí, justamente este tema de la prueba de oficio ha despertado la duda en uno de nuestros participantes de la sesión sub. Joaquín Guevara nos dice, buenas tardes. En esta misma línea de ideas, ¿la prueba de oficio estaría vulnerando algún principio o derecho procesal de las partes, convirtiéndose esta en inconstitucional? Habría que ver, vamos a decir, la motivación que establece el juez, ¿no? Del por qué trae la prueba de oficio, ¿no? Es una herramienta legal, yo no voy a discutir ello, está en el 194 y eso es indiscutible, pero habría que ver el fundamento. ¿Por qué es que lo trae? Pongo un ejemplo, me pasó en una audiencia. Yo era abogado de la parte demandante y la parte demandada ofrece prueba de oficio, ofrece prueba de oficio. Y ofrece unas cartas, eran unos correos, Gmail, Hotmail, no recuerdo bien, pero eran unos correos.
Y el sustento para ofrecer este medio probatorio de oficio fue que se le habían traspapelado tanta cantidad de correos electrónicos, bueno, se le había traspapelado. Ese fue el sustento. Y yo me pregunto, eh, cuando me corren traslado a mí, yo le digo al juez, señor juez, estos correos que indica la parte demandada, que nos está poniendo en conocimiento ahora, tienen como fecha anterior a su contestación de la demanda. No son correos que hayan aparecido después, de fecha posterior a la contestación, le dije al juez. Y ahí están claritos, los correos no mienten. El juez me dice, bueno, no, me escuchó a mí, lo escuchó a la otra parte, y el juez me dice, no, se acepta esa prueba de oficio, pese a que la norma claramente establece que tienen que ser medios probatorios que la consecuencia hayan sido posteriores a la interposición de los escritos postulatorios, es decir, demanda y contestación. Y claramente era evidente que los correos eran de fecha anterior a la contestación, es decir, se incumplió la regla. Y el juez me dice, bueno, señor, prueba de oficio, este tema es inimpugnable, los considero dentro del proceso y los voy a valorar en su momento. ¿Y las reglas? ¿Dónde quedaron las reglas? ¿O para qué están las reglas del código? Esa fundamentación, ese argumento del juez, ¿no está vulnerando el derecho de las partes? Obviamente que se apeló y bueno, ¿no? Pero traigo a colación para responder esa pregunta este caso. ¿Hasta qué punto? ¿Cómo manejar esta situación de prueba de oficio? De repente puede ser, Ignacio, que haya otros casos que realmente merezcan traerse una prueba de oficio, quizás y no vulneren ningún derecho constitucional, ningún derecho fundamental. Pero de repente en otros casos, ¿quién sabe? Entonces, otra vez, ¿no? Volvemos a la inquietud, ¿no? Si nosotros optamos por un sistema dispositivo, inquisitivo, bueno, respetemos el sistema. Nos guste o no, ¿no? Respetemos el sistema, ¿no? El problema es cuando aparecen, pues, normas que de alguna manera se contraponen a otras. Y eso no permite avanzar. Siempre será un obstáculo. Entonces, espero, Ignacio, con otra vez ese caso, haber respondido a la interrogante que nos hizo, creo, el señor Guevara. Espero haber respondido con ese caso. Trato de siempre poner bastantes casos, porque obviamente forma parte de la experiencia profesional y a veces se entiende mejor. Claro que sí, doctor. La verdad que este tema de la prueba de oficio es algo bastante discutible, eh, porque personalmente he escuchado diversos juristas alegando que no, el juez tiene que buscar justicia, entonces en esta búsqueda de la justicia sí o sí tiene que encontrar una prueba de oficio, quizás esta pueda hacer que demuestre, ¿no? Cómo son los fines de nuestro proceso. Incluso dentro de nuestro Código Civil, en el título preliminar, digo, Código Procesal Civil, en el título preliminar se habla también, ¿no? de esta dirección que debe tener el juez en búsqueda de una justicia. Doctor, siguiendo también la línea de ideas, no sé si sería bueno sugerir o pensar, quizás el juez debería pronunciarse alegando que, tal y como usted lo ha dicho, las partes tenían que presentar estas pruebas, las partes podían hacerlo, no existe restricción alguna. Entonces el juez debería decir, hey, por si acaso el abogado de alguna de las partes está haciendo su labor de manera ineficaz, no está cumpliendo con lo que se le ha requerido. ¿Esto debería darse, doctor? ¿Usted cree que este tipo de conductas se podrían solucionar de esta manera o simplemente eliminando del Código Procesal Civil esta norma? Yo empezaría a responderte, Ignacio, desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista legal. Si el sistema lo permite y los principios apuntan a ello,
yo creo que se tendría que dar, no habría ningún problema. Pero si el sistema no lo permite y sobre todo los principios apuntan a otra cosa, mejor es no hacerlo. Si nosotros tenemos a la imparcialidad judicial en toda la extensión de la palabra, yo entiendo que tiene que ser un juez absolutamente neutral, pero absolutamente neutral. Si hay alguien que no puede entrometerse en el proceso respecto del demandante y el demandado es el juez. Esa actividad le corresponde exclusivamente a las partes. No puede haber una participación detrás del magistrado y como decía, no con ánimos de ayudar a ninguna de las partes, no, 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 sino con el ánimo de absoluta neutralidad. Porque si no, esa balanza empieza así, naturalmente. Y si esa es la situación, yo consideraría que este artículo no debería existir. Sería un artículo que no apunta, porque también considero que el proceso no está para buscar lo que realmente sucedió, para hacer una reconstrucción exacta de los hechos, para nada. El proceso lo que tiene que, de alguna manera, garantizar es estos derechos procesales a las partes, que las partes puedan alegar, que las partes puedan defenderse, presentar sus pruebas, que el juez motive la resolución, que esto se expide en un plazo razonable, en caso no esté conforme con la resolución, puede impugnar esa resolución, etc. Para eso está el proceso, para que se respeten estos derechos fundamentales que tenemos las partes, pero no para que el juez reemplace la actividad que deben tener las partes. No está para buscar exactamente lo no, porque cada uno va a ir con sus afirmaciones. Por ahí se habla en el 10º pleno casatorio de una verdad por correspondencia, ¿no? Pero son pues teorías, ¿no? Son teorías que uno va encontrando, y también pues en esta casación, si la verdad es por correspondencia, pues no llega a ser la absoluta verdad, no llega a ser. Que busquemos la verdad, que tratemos de encontrar lo que realmente sucedió, es diferente a llegar a exactamente saber lo que pasó. Por eso digo yo que el proceso no está para eso. Y si no está para eso, ¿para qué el juez se tiene que entrometer? No bastará con que si yo digo algo lo tenga que probar y si la otra parte dice algo lo tenga que probar. ¿No bastará eso? ¿Para qué se mete el juez? ¿Para qué lo hace el juez? Si este juez, el principio me dice, oye, tú tienes que ser absolutamente neutral, ni para un lado, ni para el otro. ¿Con aras de qué? Con aras de defender esta constitucionalidad del proceso. Es decir, estas garantías básicas que tenemos todos los justiciables. ¿Hasta qué punto lo puede hacer el juez? Como les decía en el anterior caso, ¿no? Pese a que yo le indiqué claramente la regla procesal, le dije, señor magistrado, esas cartas son de fecha anterior a la contestación, ni siquiera son de fecha posterior, yo lo puedo entender, bueno, si son correos posterior, perfecto. Eran pruebas que tenían ese sustento, y el juez me respondió así, bueno, los considero adentro, como esta es una situación inimpugnable, prueba de oficio. ¿Y hasta qué punto podemos avanzar? ¿No? Entonces, son temas que, como tú bien mencionas, Ignacio, son bastante discutibles. Otros seguro no compartirán mi posición, y espero que sea así, pues justamente para poder debatir, ¿no? Para poder debatir y discutir este tema. Pero es así. Yo entiendo, si estamos buscando esta transversalidad de la Constitución por el proceso civil, por el derecho civil, e incluso por diversas ramas jurídicas, yo me pregunto, oye, si estamos en ello, buscando ello, ¿para qué tenemos normas que de repente infringen estas situaciones? O quizás conllevan a estas actuaciones. La constitucionalidad del proceso, Ignacio, si hay algo que yo creo haberlo aprendido, es aprenderlo en cada caso en concreto. Estos temas, manejarlos teóricamente, pues suenan muy bonitos, quizás a unos sí, a otros no, pero cuando estos temas los discutimos dentro del proceso, cambia el sentido. Lo miramos con otra perspectiva, porque estamos desarrollando el caso. Hemos entrado al caso y hemos visto de repente cómo sí afecta o cómo no afecta, ¿no? Hablarlo también desde un punto de vista teórico es muy frío, ¿no? Pero bueno, yo trato de compartir estas experiencias y obviamente ponerlas a tela de juicio de todos ustedes. No, espero haber respondido, Ignacio, la,
la interrogante. Sí, doctor, la verdad, muchas gracias por el espacio que nos ha dado de su tiempo para explicarnos justamente esta constitucionalización del derecho civil y procesal civil y también traernos pues a reflexión este aspecto. Rescato más que nada lo que usted ha estado diciendo constantemente, hasta dónde podemos avanzar, recordando también que lo primero que se nos enseña cuando llevamos derecho constitucional es que el derecho constitucional justamente marca determinados márgenes. Hay líneas que no se deberían cruzar y, y esto claramente está ocurriendo en el derecho procesal civil y como usted mismo lo dice, es discutible. Justamente, doctor, deseo pasarle la palabra a Walter Santisteban, que está en representación de la directora de la Comisión de Derecho Constitucional del Centro de Estudios Jurisdictio. Él además tiene una pregunta para usted y desea darle unas palabras a nombre de la comisión. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes con todos. No sé si me logran escuchar bien. Por mi parte, sí, Walter, todo perfecto. Sí, Walter. Perfecto. Un gusto saludarlo, doctor. Un placer tenerlo con nosotros. La verdad ha sido una magnífica sesión por parte de usted. Y como bien mencionaba Ignacio, en representación de la directora de esta área, como le es Fiorella González Agri Tupac, y en mi calidad de subdirector, extenderle un agradecimiento profundo por la gentileza, por haber aceptado la invitación, por darse un tiempo, como usted lo mencionaba, un domingo, que bien podría haber hecho otros tipos de actividades fuera de sus labores diarias, y eso es muy loable de su parte, porque se reconoce el trabajo que usted tiene para poder ayudar en lo que es la impartición de la cultura jurídica, por ese lado. El segundo punto, yo solamente una cuestión, una duda que me consume es en relación al tema que usted estaba abordando, es respecto al decreto legislativo 384 de septiembre del 2018, si no me equivoco. Respecto a la supresión, a la forma quizá de quitar el tema del discernimiento a raíz de la modificación que se le hace a los artículos 43 y 44 del mismo Código Civil, que ahora, bueno, en el artículo 44 ya no se denomina incapacidad relativa, sino capacidad de ejercicio restringida. Y respecto al 43, lo que se elimina es aquellas personas que adolecieran de alguna causa o que se encontrarían privados de discernimiento, eso respecto del 43, y respecto al 44, como bien sabemos, los numerales 2 y 3, que corresponden a los retardados mentales, mal llamados retardados mentales para mí, porque el término correcto sería los oligofrénicos, y respecto al numeral 3, serían los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad. Solo algo breve, doctor, quizá para, primero abusando de su amabilidad y respecto ya para tal vez dejarle un tiempo de descanso. ¿Esto afectaría de alguna forma al proceso de constitucionalización del derecho que usted estaba abordando o quizá tiene un aspecto problemático aparte al tema constitucional, quizá legal, social o alguno de otra índole? Bueno, gracias, Walter, por la pregunta. Bueno, primero agradecerte, obviamente, al comité organizador, a la directora, a tu persona, por la invitación. Que se trate de un domingo no es indistinto, la verdad, mientras sea de temas jurídicos, encantado, encantado. Esto nos nutre a todos, esto nos nutre a todos, todos aprendemos, y qué mejor con estos temas a partir de la virtualidad, ¿no? Creo que podemos estar en contacto, compartir experiencias, ¿no? Conocimientos, y de alguna manera todos mejoramos, todos aprendemos. Eso por una parte. Como te digo, te reitero el agradecimiento a nombre del grupo Jurisdictio. Y respondiendo a tu pregunta, es un tema bastante interesante y que yo lo he tocado en algunos eventos. Primero, para poner en contexto, ¿no? Y ubicarnos todos, el famoso tema de la interdicción y el famoso tema del apoyo y salvaguardias, ¿no? Salvaguardia. Entonces, proceso no contencioso, procedimiento no contencioso.
Doctor, ¿qué pasa acá? Para poder entender. Recordemos, en el tema de interdicción, más bien un proceso sumarísimo, verificábamos, ¿no? El tema de alguna situación de incapacidad o discapacidad de la persona, pero con la entrada en vigor de esta norma, lo que se hace es cambiar, vamos a decir, el aspecto. Ya no tocar el tema de la discapacidad, porque es un tema que atenta contra este tipo de personas, y las personas, vamos a decir, es un concepto discriminatorio, quizás. Entonces ahora las personas tenemos, por así decirlo, dos capacidades, como bien lo mencionaba Walter. Una capacidad plena y una capacidad restringida. Capacidad, pero capacidad, ya no discapacidad. Yo me pregunto, en estos temas de la capacidad restringida, que justamente se incorporan estas causales. Estas causales se trasladan. No es que se hayan eliminado, simplemente que hay un traslado. Y lo que se toca ahora es capacidad restringida sin manifestación de voluntad y capacidad restringida con manifestación de voluntad. Es decir, doctor, es como que en la restringida encontramos dos supuestos, así es, con manifestación y sin manifestación de voluntad. Si lo traducimos esto y ubicamos estas causales del tema del discernimiento, del tema del retardo mental, del tema del deterioro mental, si las ubicamos dentro de la capacidad restringida sin manifestación de voluntad, yo me pregunto, ¿y no es lo mismo hablar que la discapacidad en términos prácticos? Si lo pongo en un terreno práctico, no es exactamente lo mismo. Bueno, suena más bonito, sí, suena más bonito, pero en el caso práctico no es exactamente lo mismo. Y si estas personas son capaces, no estarían en un contexto un poco más vulnerable ante algunas actuaciones que puedan ejercer, ¿no? El tema de contratos, actos jurídicos, no estarían en una situación de vulnerabilidad al considerarlos capaces, porque mi defensa va a ser esa. Yo voy a decir, oye, pero tú tienes capacidad. Entonces, no sé si de repente con un buen sentido, con un buen gesto, cuando se profesó esta norma, se consideró que estas personas obviamente no tienen este tipo de discapacidad, pero en la práctica es exactamente lo mismo. Pasa lo mismo. Y creo que podrían tener alguna desventaja procesalmente hablando, porque ya no se los considera como algún tipo de discapacidad, sino son personas capaces. Entonces creo que la perspectiva va a ser otra al momento de yo confrontar con este tipo de personas. Quizás, no digo siempre, quizás podrían estar siendo vulneradas por esta situación. Entiendo que la modificación se hace, ¿no? Con el ánimo de, vamos a decir, que prime la voluntad de este tipo de personas. Eso es lo que se busca. No el famoso curador que era de alguna manera el representante de estas personas. No, oye, no, él no tiene que ser la propia persona. Ese es el sentido, el fin de la norma, ¿no? Para nombrar de alguna manera a estos apoyos, ¿no? Ese ha venido a ser. Pero en el caso de discernimiento, por más que sean personas con capacidad restringida, vamos a decir, sin manifestación de voluntad, en términos prácticos no es lo mismo. Ese apoyo, ¿realmente será un apoyo o será un curador? ¿Se cumplirá la finalidad de la norma? Porque la finalidad es que esas personas, de alguna manera, prime su voluntad. Pero en estos casos graves, en estos casos obviamente no hay manera, pues, objetiva de que prime la voluntad, ese apoyo realmente responderá a la voluntad de esta persona. ¿No terminará siendo ese curador que teníamos en el proceso de interdicción en términos prácticos? Entonces, yo considero, siempre esto hay que verlo caso a caso, Walter, considero que de repente en la práctica, de repente en algunos casos viene siendo lo mismo. Y en la práctica, de repente, Walter los pone en una situación de desventaja. Porque el punto de partida ya no va a ser un tema de discapacidad. El punto de partida va a ser el tema que es capaz. Yo voy a tratar de decirle, oye, tú eres capaz cuando celebraste ese contrato. Obviamente la otra parte tendrá que argumentar, defenderse de alguna u otra manera. Pero bueno, no, de repente quedó en una buena intención, pero en términos prácticos puede estar ocurriendo otras cosas. Desde mi punto de vista, habría
no me permitiría darte una respuesta definitiva porque estos casos hay que manejarlos por cada caso en concreto, ¿no? Cada caso tiene sus peculiaridades, sus particularidades, pero más o menos he tratado de esbozarte lo que se intentó hacer, y no sé si con una feliz solución, habría que verlo en cada caso, ¿no? Pero más o menos ese es el bosquejo, ¿no? Ese es el bosquejo, estimado Walter. Bueno, en realidad, doctor, con el permiso de Ignacio, de forma breve, para que él pueda ya dar por finalizada la sesión, si es que no hubiera más interrogantes, porque la verdad con usted es un placer conversar estos temas. En realidad sí, yo lo que considero, y como también en algún momento lo dijo el profesor George Pana, el decreto legislativo 384 para él ha sido la peor reforma que se ha podido dar al respecto al Código Civil. Y más que todo, como usted lo mencionaba, porque de alguna forma, bueno, trasladarlo, cambiarse, el tema de la incapacidad a una capacidad, es que ahora cualquier persona que padece de una esquizofrenia, de una oligofrenia, como decía, Alzheimer o de alguna otra patología psíquica, intelectual o cognitiva, ahora puede considerarse plenamente capaz. Y parece que también, lo que yo también comparto en algunos académicos, es que no se ha podido dilucidar bien los términos de discapacidad, que es lo que se ha querido, como usted dice, de buena fe, de buen intento, hacerlo algo más inclusivo o más integral respecto a lo que ya se está viviendo mucho con ese tema de algunos actos de discriminación, ¿no? De alguna forma tontos de exclusión, con lo que es discapacidad e incapacidad, porque desde mi punto de vista un término de discapacidad o una condición de discapacidad es más que todo tal vez un criterio médico o científico, si se quiere. En cambio, la incapacidad ya va más que todo un criterio legal, porque al fin y al cabo lo recoge la misma norma. En su tiempo, en su momento, antes del 2018 con esta norma, fue el tema de lo que usted mencionaba, la interdicción, ¿no? Ahora la interdicción aparece solamente para los que se encuentren consignados en los numerales 4, 5, 6 y 7, si no me equivoco, del artículo 44 del Código Civil, y los demás solamente podrían solicitar lo que es la figura de los apoyos y salvaguardas, ¿no? Ya sea a nivel judicial o sea a nivel notarial, que eso ha sido la innovación. ¿Me Por permites ese... contribuir, Walter? Sí, Sí, doctor. justamente por eso hacía la aclaración y decía, no es que el tema del procedimiento de apoyos y salvaguardias ha venido a reemplazar a la interdicción, no es que haya desaparecido, la interdicción sigue viva, sigue vigente, pero hay que saber ahora diferenciar, distinguirlas, porque algunas causales han quedado para interdicción y otras causales se han ido al tema de apoyos y salvaguardias. Esto como un digo mal proceso, me parece que el término no es correcto, debería ser procedimiento no contencioso, y obviamente se ha partido en temas judiciales y notariales, ¿no? Y para que quede la aclaración, los que son de capacidad restringida sin manifestación de voluntad quedan para el Poder Judicial, esos no van al notario va capacidad restringida con manifestación de voluntad, hay que hacer esa aclaración. Sí, doctor, eso sí, porque la misma norma establece, ¿no? Para el tema del proceso de reconocimiento inclusive y para el proceso o el procedimiento, como usted dice, de designación. Entonces, Exacto. por ese lado, doctor, yo le agradezco infinitamente una vez más. Siempre es un gusto en la primera impresión, en la primera reunión que tenemos, tener ese tipo de conversaciones que nutren al tema del aspecto jurídico. Nuevamente, doctor, felicitarlo por todas estos cerca de 2 horas, si no me equivoco, de ponencia. Y la verdad, nos gustaría contar con su participación en otros eventos. Y bueno, ya le cedo a Ignacio para que pueda dar las palabras finales. Le agradecería, por favor, que cuando culmine Ignacio se quede un momentito para hacer la fotografía del recuerdo y poder hacer la publicación correspondiente. Ignacio, por favor. Sí, antes que nada agradecerle a usted, doctor. Realmente, desde que me enseñó, a mí me parece uno de los mejores civilistas y es algo ideal que también comparta, ¿no? Esta visión constitucional que muy pocos abogados tienen. Recordemos que justamente por eso se está haciendo este evento. No olvidemos que el derecho en las ramas que esté siempre va a tener que ver con el derecho constitucional. Siempre, siempre. Y no hay que olvidar cómo desarrollar el derecho constitucional.
Quiero agradecerles también a los asistentes en esta reunión y los que han estado visualizándonos a través de Facebook. Y espero tenerlos de nuevo en las siguientes sesiones. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, chicos. Sí, Ignacio. Nuevamente, muchachos, agradecer y solo cerrar con esto, muchachos, porque lo que ha dicho Ignacio es muy importante. Y siempre espero que este consejo les sirva a todos. Hoy en día, nosotros podemos optar por diversas ramas jurídicas, ¿no? La que más nos apasione, civil, penal, laboral, pero hay algo que o sí, hoy en día es obligatorio para cualquier rama, la parte constitucional. Si nosotros, sea la especialidad, tuviésemos, vamos a decir, mayor afinidad por alguna otra rama, pero vamos a estar en desventaja con otro abogado que conozca derecho constitucional, derecho procesal constitucional. Vamos a estar en una clara desventaja. Hoy en día, yo recomendaría a todos los que nos están oyendo de alguna manera, a sumarnos a esta disciplina del tema constitucional, procesal constitucional, involucrarlo con la rama que nosotros manejamos, que nosotros tenemos mayor afinidad, porque en un juicio o desde donde estemos trabajando, desarrollando, siempre va a estar involucrado el campo constitucional. Entonces, nuestra especialización hay que, de alguna manera, constitucionalizarla. Quería acabar con... Perfecto, doctor. Realmente muchas gracias por sus palabras. Creo que lo único que nos quedaría es tomar la foto para ya poderla compartir. Y bueno, ya estamos a disposición de los demás cuando necesiten las sentencias de las que ha hablado el doctor. Y recuerden seguir al Centro de Estudios en sus plataformas digitales para estar más pendientes y estar investigando más sobre el derecho. Muchas gracias con todos. Walter, Sí, por podrías... favor. Doctor, como le mencionaba previamente, bueno, antes de eso, complacido con su participación. Felicitamos por esa lucidez respecto de vincular y la temática de este evento ha sido pues interrelacionar algunas ramas jurídicas y enfocarlos con el derecho constitucional. Entonces ha sido para mí una clase magistral por parte de usted y como bien decía Ignacio, solamente agregaría para aquellos que por favor pudieran prender sus cámaras, nos acompañasen. Doy, no sé, 10 segundos para que puedan hacerlo, para que se acomoden. Muchas gracias, Yuli, Lorena, jefa, Diego Fiorella, Juan Carlos. Ana Cristina. ¿Quién más, por favor? Jennifer, Lisana. Bueno, creo que ya, me parece que ya estamos lo suficientes. Créame, doctor, que esta foto lo voy a poner en un cuadro, porque para mí ha sido un placer poder haber conversado con usted algunas cuestiones muy interesantes. Bien, No, entonces, encantado. Para mí más Walter, bien es grato compartir con todos, ¿no? Con todos, bueno, no los conozco personalmente, pero mira, justamente este tema de la virtualidad nos permite estar en contacto y las veces que sea necesario, ¿no? Para mí hablar del derecho no es una pérdida de tiempo, es una inversión, siempre. sí, y se percibe, doctor, se percibe, porque tiene una pasión conforme lo expresa. Y créame que ni bien pasa esto, voy volando hasta donde esté, compro mi pasaje, me voy caminando como chasqui, no sé, pero voy a verlo, no hay problema. A ver, con los que están a la cuenta de 3 para poder hacer la toma. 1, a ver, ¿cómo dice? 1, 2, 3. Un momento, por favor. A ver, la segunda y última. A
ver, 3, 2, 1. Perfecto. Nuevamente el agradecimiento profundo, sincero, doctor. Y bueno, le deseamos todo lo mejor, que mañana tenga un buen inicio de semana. Y también de igual forma para todos nuestros participantes, los queridos participantes, que recuerden, tenemos eventos en nuestro Centro de Estudios y Capacitaciones Jurídicas Jurisdictos. Estén atentos a nuestras publicaciones en Facebook. Y para número de contratos, no, perdón, esa es otra parte. Muchas gracias, doctor, muchas gracias a todos. Ignacio también por la moderación. Lo ha hecho muy dinámica, ha sido excelente ese aporte. Así que nada, si alguien más quisiera agregar, que hable ahora, calle para siempre, y si no, para dar por finalizada la sesión. Bien, doctor, no viendo nada más. Muchas gracias, Ok. un abrazo fuerte, cuídense. Y ya nos Solamente estaremos... un pequeño Sí, favor, doctor. Walter o Ignacio, no sé si me pueden pasar la grabación de la sesión, porque siempre me gusta guardarlas y para tenerlas de recuerdo. ¿Me Con puedes todo pasar gusto, la con grabación, todo el gusto, link? doctor. Con Ok, todo gusto. tenerlos de recuerdo. Muchas gracias, Bueno, Walter, a todos los que están presentes. Muchísimas gracias por la verdad, la molestia el domingo, ¿no? Gracias, Ignacio, que bueno, lo conozco a Ignacio, hemos compartido en varias sesiones. Sí, la verdad, un excelente moderador. Siempre es bueno discutir. Lo conozco a Ignacio de lo inquieto que es para debatir, para preguntar, ¿no? Y eso está bien. De eso nos sí, nutrimos todos, de eso aprendemos. Muy bien, muchísimas gracias. Cuídate, Ignacio. Cuídense, cuídense. Hasta luego, Muchísimas doctor. hasta gracias. Muchas luego. gracias. Cuídense, muchas gracias a todos. Buenas Hasta noches. luego, chicos.